Entonces, cuando no acepta, Crises se va y Crises habla con Apolo. Apolo era un dios que estaba a favor de los troyanos. Crises habla con Apolo y le pide que los griegos pierdan en contra de cuando se dé la guerra entre Troya y Grecia, que los aqueos pierdan en ese enfrentamiento. E incluso se dio como un maleficio, ¿no? O como una pandemia, una plaga, se dio una plaga. Y ellos decían, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y todo iba en contra de ellos. Entonces había un uno de los aqueos, es decir, de los griegos, tenía un don, que era el que él sabía lo que pasaba, lo que iba a pasar, era un adivino. Se llamaba, no, ay, no me acuerdo. Se llamaba Calcante. Entonces llega él y le preguntan qué pasó, por qué hay esta plaga, por qué todo nos está afectando. Y Calcante le dice, yo voy a decir algo, pero si me prometen, si me juran de que no me va a pasar nada después de lo que diga, y por favor, si no es así, entonces no puedo decirlo, ¿no? Y todos los que estaban ahí rodeados, Aquiles, Agamenón, Menelao, todos le prometen de que no le iba a pasar absolutamente nada. Entonces, Calcas, como también le decían, dice que es debido a que Agamenón tenía como que secuestrada a Criseida, y Crises, el papá de Criseida, había hablado con Apolo para que les dé un maleficio a ellos y que por favor que mejor devuelva a Criseida con su padre para que eviten cosas similares a eso. Pero Agamenón dijo que no, que era un farsante, que seguramente lo están haciendo por el bien de ellos, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo y se molestó. Entonces Aquiles interviene y le dice que no, que tiene razón Calcante, y que por favor que devuelvan a Criseida para que se evite más problemas así con los dioses. Y Agamenón le dice, está bien, si gustas yo devuelvo a Criseida, pero tú me das a Briseida. Briseida era una esclava de Aquiles. Entonces, bueno, en sí Aquiles la quería bastante, creo que si no me equivoco era como su esposa. Aquiles se había enamorado bastante de ella. Y Aquiles, al escuchar esto por parte de Agamenón, se decepcionó bastante y le dijo que eso no se iba a hacer. Entonces, luego Aquiles se va a su tienda y Agamenón dijo, está bien, devuelvan a Briseida, pero tráigame a Briseida. Y eso fue lo que hicieron sus manos derechas de Agamenón. Hicieron eso, devolvieron a Briseida, pero fueron en busca de Briseida. Y Aquiles normal, trató de ser tranquilo, sí lloró, le dolió bastante lo que estaba haciendo Agamenón, pero no luchó, simplemente le entregó nada más. Pero Aquiles era hijo de Tetis y de Júpiter. Entonces Aquiles, cuando estaba con todo ese dolor, sale de su tienda y llama a su mamá y le dice que por favor que hable con Júpiter, que para que le digan, ¿no? Que pierdan los saqueos, porque incluso él dijo que si la llevaban a Briseida, que él no se metería en la guerra para nada, y Aquiles era uno de los mejores guerreros, y era el mejor guerrero, el más temido, mejor dicho. Entonces, él, él habla con su mamá, con Tetis, y le dice que por favor, que le diga a Júpiter que le permita perder a los griegos, a los aqueos, en contra de Troya,
para que ellos sientan la necesidad de bueno, perdón, el cargo de conciencia, ¿no? De por, bueno, más que todo era eso para Agamenón, de que Agamenón se dé cuenta de lo que había hecho y que le pida perdón a Aquiles por la vergüenza que le estaba haciendo pasar. Y porque Aquiles se sentía avergonzado, se sentía que sus palabras no valían nada. Y por eso fue esa petición. Entonces Tetis subió al Olimpo a hablar con Júpiter. Y Júpiter aceptó. Júpiter aceptó. Luego se llega a la guerra. Se enfrenta París con Menelao. Pero como se sabe, Menelao ya era un guerrero fuerte, más ágil, más hábil. Y París simplemente se caracterizaba por ser un chico bonito, tenía bonita cara, pero no era un guerrero en sí. Entonces se da una tregua, ¿no? Dijeron que iban a pelear porque en sí se están enfrentando entre todos. Pero dijeron, pero el hermano de París, Héctor, él le dice, ¿saben qué? ¿Qué les parece si mejor se enfrentan París y Menelao? Y si París, París gana, eh, Héctor se va y queda todo bien. Pero si París pierde, se le devuelve Helena e igual los saqueos se van. Entonces aceptaron. Menelao se enfrentó con París, pero París tuvo demasiado miedo, a pesar de que fue el primero que tiró la lanza. Cuando Héctor se la devolvió, París tuvo demasiado miedo y se fue corriendo. Entonces Héctor fue detrás de él y dijo, ¿qué te pasa? Eres un cobarde, estás actuando como un cobarde. Y París le decía que él no podía hacer eso. Luego ya empieza después de eso empieza la guerra, ¿no? Y también estaba viendo, esa guerra estaba viendo Príamo, que era el papá de París, de Héctor y de más de 50 guerreros troyanos. Y Príamo, la verdad, se quedó sorprendido por la reacción de su hijo. Pero es que aquí hay un, un punto clave de que por qué es que París se enamora de Helena. Porque años anteriores, años anteriores, en una reunión, París tenía una manzana de oro. Entonces estaban Afrodita, bueno, Venus, Venus que era Afrodita, Artemisa, Hera, Atenea también estaban reunidas. Y Venus, como era la diosa de la belleza, ella le dijo a París, si tú me das esa manzana, si me la regalas, yo te prometo, que la mujer más bonita será para ti. Entonces, París por eso fue que le dio la manzana. Y la mujer más bonita era Helena. Y Helena era la esposa de Menelao. Por eso cuando París llega a Grecia, perdón, y, y conoce a Helena, se enamora rápidamente de ella, porque era la mujer más hermosa. Y bueno, en toda la guerra entre Troya y Grecia, estaban, los dioses estaban divididos. Por ejemplo, Hera, que era la esposa de Zeus, de Júpiter, Hera, Minerva, estaban a favor de los griegos, pero Apolo y otros dioses estaban a favor, y Ares también, que era el dios de la guerra, estaban a favor de los troyanos, incluso ellos intervenían en la lucha.
Ares incluso estaba también peleando contra los griegos. Y eso era algo que no se podía hacer porque era algo entre ellos, entre los mortales. No era algo entre dioses y mortales. No, porque los mortales no le podían hacer daño a los dioses. Entonces Minerva y Hera no sabían qué hacer, decían, pero ¿qué hacemos para que los griegos no puedan, o sea, para que los aqueos no pierdan? Y también trataron de intervenir, Minerva trató de intervenir muchas veces, Hera igual, hasta que Júpiter se cansó y dijo que él iba a tomar una decisión y que no quería que nadie se meta en la pelea. Simplemente él sabía lo que iba a hacer. Y bueno, durante toda esta lucha se dieron cuenta de que los aqueos estaban perdiendo. Y Minerva dijo, ¿y si hacemos algo para detener a los troyanos? Entonces Hera le dijo, sí, tienes razón, hay que tratar de hacer algo. Y bajaron hacia la guerra, que se estaba en ese entonces, y trataron de intervenir. Bueno, y en la guerra ya se sabe, hubieron muchísimas muertes. Agamenón perdió hombres, Menelao igual, y por parte de los troyanos también se murieron bastantes troyanos, e incluso murieron algunos hijos de Príamo, que era el rey de Troya. Y bueno, luego de eso seguían, ¿no?, la guerra, hasta que después Atenea baja a la tierra disfrazada de uno de los guerreros troyanos, y también como que lo endulza a Pándaro, que era un guerrero troyano, para que dispare una flecha en contra de Menelao. Entonces él lo hace, y a Menelao, si no me equivoco, le lastimó parte de su oreja. Y nuevamente siguió la guerra. Pero esto terminó cuando Agamenón se enteró. Por ejemplo, es que ellos habían quedado en que ya no iba a continuar la guerra. Pero esto se rompió, esta tregua, mejor dicho, se rompió después de que Pándaro le lastimó a Menelao. Y bueno, nuevamente continuó la batalla. Luego también Minerva, o bueno, Atenea, trata de hablar con Diomedes. Y también empieza como que a incitarle cólera, una especie de rabia, para que él tenga fuerzas para poder luchar en la batalla, ¿no?, en la guerra, para que pueda combatir mejor. Y bueno, Pándaro, en ese entonces Diomedes era el más fuerte, en ese momento era el más fuerte. Por ello es que lo querían a él con esa rabia, para que pueda combatir aún mejor. Y teniendo en cuenta de que Minerva siempre sabe que lo protegía. Pero Pándaro logró herirlo con una flecha. Y entonces, como Minerva siempre estaba que lo cuidaba, al ver que Diomedes estaba herido, fue hacia donde él a rescatarlo. Y bueno, lo que hizo fue curarlo. Y bueno, luego Afrodita, o bueno, Venus. Bueno, después Minerva le dice que evite atacar a los dioses, porque contra ellos no podía combatir, a menos que sea con Afrodita. O sea, con Afrodita o Eneas, como se decía. Afrodita. Claro, porque Eneas era hijo de Afrodita. Y bueno, Diomedes logró atacar a Eneas, al hijo de Afrodita. Luego, Héctor decide regresar
al reino, ¿no? Y encuentra a su esposa Andrómaca. Y tenía a su hijito, tenía a una chica que estaba alzando a su hijito en brazos, ¿no? Estaba a un bebito. Y ella le dice, te vas a atrever a dejar a tu esposa viuda y a tu hijo huérfano, a tu hijo que va a necesitar de ti. Y Héctor se sentía mal, se ponía triste, ¿no? Porque sabía que su esposa tenía razón. Pero Héctor le dice que por favor, que no se ponga así, que él va a luchar por Troya para que todos ya no haya más guerra, ¿no? Y bueno, y Heleno, que fue un príncipe de Troya, le pidió a Héctor que, que le ordene a su madre y a las mujeres de Troya para que se dirijan a Atenea, a la diosa, y le haga una ofrenda para que ella pueda apiadarse de ellos entre toda la guerra, ¿no? Y en ese momento, cuando Héctor hace todo eso, le dice a las mujeres eso, habla con su esposa, la trata de calmar y todo, va en busca de su hermano Paris, habla con él, le dice que estaba actuando como un cobarde, que qué pasó, y trata de convencerlo, ¿no? Trata de convencerlo. Bueno, y luego de eso, Héctor va nuevamente a la guerra y él les dice que quiere enfrentarse a uno de los aqueos, al más fuerte. Y todos se reúnen y entre ellos estaba Ajax, que era también el más fuerte, el más hábil, ¿no? Entonces lo eligen a él. Y esa guerra duró hasta la noche. Y luego de eso ellos empezaban a incinerar sus cadáveres, tanto los troyanos como los aqueos, los griegos, empezaban a incinerar sus cadáveres de los fallecidos. Luego, luego nuevamente se daba la guerra, pero en el Olimpo estaba viendo otra cosa, de que Júpiter le decía a los dioses que ya les iba a prohibir ayudar a los aqueos y a los troyanos. Entonces Atenea se trata de oponer, ¿no?, a su decisión y les dice que aunque sea pueden aconsejar a los hombres durante la batalla, aunque no era necesario intervenir. Pero Zeus no quería, estaba firme con su decisión. Luego Zeus manda un rayo, truenos, y los aqueos lograron huir. Eso pasó en la batalla, ¿no? Luego Agamenón trata de convocar a sus guerreros y les propone ya irse de la guerra, irse a Grecia, regresar a casa, mejor dicho. Entonces Diomedes escucha eso y le dice que estaba actuando como un cobarde, que por qué iba a hacer eso. Al final, todos estaban ahí por culpa de Agamenón. Por culpa de Agamenón es que estaban todos ahí en Troya para luchar y que al final se vaya simplemente porque quizás están perdiendo hombres, no era de un guerrero, ¿no? Luego uno de los guerreros le habla con Agamenón y le dice que se disculpe con Aquiles. Y bueno, y él le dice, ¿no?, que le va a devolver la mujer a Aquiles, pero que vayan a hablar con él. Manda a dos de sus hombres a hablar con él, y dos de ellos, a los que los manda, eran también amigos de Aquiles. Entonces Agamenón les manda a ellos para que hablen con Aquiles, para que le pidan disculpas por parte de él y que le diga que le va a entregar a Briseida. Pero Aquiles estaba decepcionado, estaba muy ofendido y se negó, le dijo que no iba a aceptar perdón, no iba a aceptar ninguna disculpas de Agamenón. Entonces, después de esto,
cuando Agamenón ya se sentía como perdido, mejor dicho, trama con Menelao ir a espiar al campamento troyano, porque habían llegado otros guerreros de otro lugar, sino que ellos no sabían que eran unos guerreros nuevos. Entonces se van a espiar. Pero en sí ellos fueron los de la idea, pero se ofrecieron Diomedes y Odiseo. Ellos se encargaron de ir a espiarlos, ¿no? Y cuando estaban llegando, encuentran a un troyano que también iba a hacer lo mismo, iba a espiar a los aqueos. Entonces se escondieron, lo agarraron al troyano para sacarle toda la información. Entonces, y él les dice, ¿no? Dolón les cuenta de que esos campamentos eran de unos guerreros que recién habían llegado esa noche y que estaban demasiado cansados, que no podían ni siquiera pelear porque estaban demasiado cansados. Y ellos aprovecharon, fueron allá, los atacaron e incluso robaron unos caballos blancos muy bonitos. Y, y bueno, luego Júpiter le comenta a Héctor que si él quiere ganar, lo que tenía que hacer era herir a Agamenón. Y ¿cómo se llama? Y eso fue lo que hizo Héctor. Héctor, a pesar de que luchaba, él se mantenía mirando a Agamenón para poder herirlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso iba a hacer que los aqueos retrocedan y que los troyanos logren tomar las riendas de la batalla. Entonces lo logra herir a Agamenón y es ahí donde los troyanos comienzan nuevamente a tener las riendas en la batalla y empiezan a atacarlos. Héctor empieza a lanzar piedras y bueno, consigue atravesar la puerta de la muralla. Bueno, luego Hera, que era la esposa de Zeus, lo engaña, lo deja todo así somnoliento. Y bueno, Agamenón, en ese momento, Agamenón estaba ya tirando la toalla, estaba a punto de rendirse. Y Poseidón es el que ayuda a los aqueos en ese momento en la batalla. Ajax atacaba a Héctor, pero Héctor, si no me equivoco, Héctor quedó herido. Claro, Ajax se enfrentó con Héctor y Héctor quedó herido. Entonces él trata de retirarse de la batalla en ese momento. Pero en sí ellos se acercaron a las naves a pelear ahí, a enfrentarse, como que para ya matarlos, para obligarlos a irse, ¿no? Y, y luego Zeus, cuando ya logra tener conciencia, porque como Hera le había mentido, le había dado algo para que se duerma así. Y bueno, Zeus al momento de que se despierta le da fuerzas a Héctor y a los troyanos, los cuales consiguen, como les digo, llegar hasta las naves de los aqueos. Y es ahí donde ellos empiezan a ser más fuertes, empezaron a morir más aqueos, quedaron pocos ya, y peor aún, Agamenón se sentía más intimidado. Y Patroclo, al ver todo eso, al ver cómo los aqueos morían, llega donde Aquiles y le dice, llora incluso por todo lo que estaba pasando, y le dice que él no iba a permitir que sus hermanos aqueos sigan muriendo así, y que por culpa de Aquiles, que por
por su rencor es que él no los estaba ayudando y que debería dejar eso de lado. Y si Aquiles no quería ir a la batalla, al menos Patroclo sí quería ir. Y simplemente para que no vean que era él, lo único que quería era que Aquiles le prestara su armadura. Entonces Aquiles simplemente lo escuchó y le dijo que ya, pero que cualquier cosa que regrese hacia Aquiles para ver qué podían hacer, ¿no? Y bueno, Patroclo se pone la armadura de Aquiles y todos al ver la armadura de Aquiles pensaban que era él, pero no, era Patroclo. Entonces, eh, lo que hizo fue ir, luchó con todas sus fuerzas y para ello los troyanos tenían miedo de enfrentarse a él porque como pensaban que era Aquiles era el guerrero más fuerte y tenían miedo de enfrentarse a él, se alejaban y Patroclo empezó a luchar. Patroclo empezó a luchar. Entonces luego se interviene Apolo, el cual ayuda a los troyanos y él le da un golpe por la espalda y es ahí donde ya cae en manos de Héctor y Héctor es el que lo mata. Y es ahí cuando Héctor lo mata le quita las armaduras de Aquiles y ya se las estaba llevando. Y los aqueos al ver esto van tras él, incluso hacen una rueda y Antíloco que era uno de los aqueos, va a ver a Aquiles para darle la triste noticia de que Patroclo había fallecido, pero Aquiles ya tenía un extraño presentimiento de eso. Entonces Aquiles, como no tenía sus armaduras, habla con Tetis y Tetis, su mamá, le consigue unas armaduras nuevas. Aquiles se las pone y entra al campo de batalla. Y es ahí donde empieza a acabar con todos los troyanos a diestra y siniestra. Incluso se enfrentó también con Héctor, a Héctor lo mató y se lo llevó al campamento, a las tiendas. Luego llega, claro, se lo lleva a las tiendas, incluso como Aquiles estaba matando a troyanos en el río se enoja, no recuerdo cuál es el nombre del dios, se enoja, de la diosa creo que era, se enoja con él y empieza a inundar todas las naves. Y Tetis salva a Aquiles de morir. Y ya. Bueno, y en ese transcurso de que Aquiles pensaba que iba a morir, no era Tetis, era Hera, que la esposa de Zeus fue quien rescata a Aquiles. Y bueno, ahí también como era en principio, habían dos grupos, ¿no? O dioses que iban a favor de Troya, dioses que iban a favor de Grecia, y se daba ese enfrentamiento. Entonces Príamo trata de abrir las puertas de la ciudad de Troya y ahí es cuando Apolo consigue alejar a Aquiles de los muros de Troya. Y otro punto importante, ¿por qué Patroclo muere? Porque él trata de llegar al muro de Troya, a los muros de Troya. Y Aquiles le había advertido que no se meta, que no se trate de acercar ahí, porque hay dioses que estaban cuidando Troya. Sin embargo, él como era terco no hizo caso y se va directo porque pensaba que él podía lograr eso, lo que querían los aqueos, ingresar a Troya. Pero desgraciadamente no fue así porque se encontró con Apolo y Apolo fue el que prácticamente lo llevó a la muerte, ¿no? Bueno, luego Héctor se enfrenta con Aquiles y
Aquiles lo mata y hace lo mismo que Héctor hizo con Patroclo, que en su carro lo empieza a recorrer, lo empieza a arrastrar. Se lo lleva incluso a las tiendas. Y bueno, ahí también se dio el acto de velar a Patroclo. Y Patroclo se le presenta a Aquiles para decirle que por favor lo entierren para que pueda descansar en paz. Luego llega Príamo, el papá de Héctor y de París, a pedirle a Aquiles que por favor que le devuelvan a su hijo. Entonces, ambos estaban tristes, Príamo por la muerte de su hijo Héctor y Aquiles por la muerte de Patroclo, de su mejor amigo, si no me equivoco. Y finalmente, bueno, Aquiles acepta devolver a Héctor, ¿no? A su padre, para que tenga una santa sepultura. Y cabe recalcar de que esta guerra duró 10 años. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Dayana Isabela Sandoya Terán. En esta oportunidad voy a narrar la obra La Ilíada de Homero. Bueno, la obra empieza cuando París se va a Grecia. París era un troyano. Entonces lo recibe Menelao, que era el rey de Esparta. Era un aqueo. París se queda en la casa de Menelao y Menelao tenía a su esposa llamada Helena, que era la mujer más bonita. Entonces París en el transcurso de los días empieza a enamorarse de ella hasta que la convence en escaparse juntos, ¿no? Entonces Helena y París se escapan juntos, se van a Troya, que era su tierra de París, ¿no? Ellos se van juntos, entonces Menelao se queda con una sed de venganza y trata de recuperar a Helena. Y habla con su hermano Agamenón y él habla con Aquiles y con más guerreros también para que les ayuden, porque ya se iba a formular una guerra entre Grecia y Troya. Entonces viajan hasta Troya antes del muro para que puedan combatir, ponen sus carpas, sus tiendas, todo. Pero llega también Crises, que era un sacerdote, si no me equivoco. Llega porque Agamenón tenía a Criseida, es decir, a su hija de Crises. Crises llega a hablar con Agamenón para pedirle por favor que le devuelva a su hija. Pero este no acepta. Entonces, cuando no acepta, Crises se va y Crises habla con Apolo. Apolo era un dios que estaba a favor de los troyanos. Crises habla con Apolo y le pide que los griegos pierdan en contra cuando se dé la guerra entre Troya y Grecia, que los aqueos pierdan en ese enfrentamiento. E incluso se dio como un maleficio, ¿no? O como una pandemia, se dio una plaga. Y ellos decían, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y todo iba en contra de ellos. Entonces había uno de los aqueos, es decir, de los griegos, tenía un don, que era el que él sabía lo que pasaba, lo que iba a pasar, era un adivino. Se llamaba, no me acuerdo. Se llamaba Calcante. Entonces llega él y le preguntan qué pasó, por qué hay esta plaga, por qué todo nos está afectando. Y Calcante le dice, yo voy a decir algo, pero si me prometen, si me juran de que no me va a pasar nada después de lo que diga, y por favor, si no es así, entonces no puedo decirlo, ¿no? Y
todos los que estaban ahí rodeados, Aquiles, Agamenón, Menelao, todos le prometen de que no le iba a pasar absolutamente nada. Entonces, Calcas, como también le decían, dice que es debido a que Agamenón tenía como que secuestrada a Criseida, y Crises, el papá de Criseida, había hablado con Apolo para que les dé un maleficio a ellos, y que por favor que mejor devuelva a Criseida con su padre para que eviten cosas similares a eso. Pero Agamenón dijo que no, que era un farsante, que seguramente lo están haciendo por el bien de ellos, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo, y se molestó. Entonces Aquiles interviene y le dice que no, que tiene razón Calcante, y que por favor que devuelvan a Criseida para que se evite más problemas así con los dioses. Y Agamenón le dice, está bien, si gustas yo devuelvo a Criseida, pero tú me das a Briseida. Briseida era una esclava de Aquiles. Entonces, bueno, en sí Aquiles la quería bastante, creo que si no me equivoco era como su esposa. Aquiles se había enamorado bastante de ella. Y Aquiles, al escuchar esto por parte de Agamenón, se decepcionó bastante y le dijo que eso no se iba a hacer. Entonces, luego Aquiles se va a su tienda y Agamenón dijo, está bien, devuelvan a Briseida, pero tráigame a Briseida. Y eso fue lo que hicieron sus manos derechas de Agamenón. Hicieron eso, devolvieron a Briseida, pero fueron en busca de Briseida. Y Aquiles normal, trató de estar tranquilo, sí lloró, le dolió bastante lo que estaba haciendo Agamenón, pero no luchó, simplemente le entregó nada más. Pero Aquiles era hijo de Tetis y de Júpiter. Entonces Aquiles, cuando estaba con todo ese dolor, sale de su tienda y llama a su mamá y le dice que por favor que hable con Júpiter, que para que le diga, ¿no?, que pierdan los saqueos, porque incluso él dijo que si la llevaban a Briseida, que él no se metería en la guerra para nada, y Aquiles era uno de los mejores guerreros, y era el mejor guerrero, el más temido, mejor dicho. Entonces, él habla con su mamá, con Tetis, y le dice que por favor que le diga a Júpiter que le permita perder a los griegos, a los aqueos, en contra de Troya, para que ellos sientan la necesidad de bueno, perdón, el cargo de conciencia, ¿no? Bueno, más que todo era eso para Agamenón, de que Agamenón se dé cuenta de lo que había hecho y que le pida perdón a Aquiles por la vergüenza que le estaba haciendo pasar. Y porque Aquiles se sentía avergonzado, se sentía que sus palabras no valían nada. Y por eso fue esa petición. Entonces Tetis subió al Olimpo a hablar con Júpiter. Y Júpiter aceptó. Júpiter aceptó. Luego se llega a la guerra. Se enfrenta París con Menelao. Pero como se sabe, Menelao ya era un guerrero fuerte, más ágil, más hábil. Y París simplemente se caracterizaba por ser un chico bonito, tenía bonita cara, pero no era un guerrero en sí. Entonces se da una tregua, ¿no? Dijeron que iban a pelear porque en sí se están enfrentando entre todos. Pero el hermano de París, Héctor, él le dice, ¿saben qué? ¿Qué les parece si mejor se enfrentan París y Menelao? Y si París gana, eh, Héctor se va y queda todo bien. Pero si París pierde, se le devuelve Helena e igual los aqueos se van.
Entonces aceptaron. Menelao se enfrentó con Paris, pero Paris tuvo demasiado miedo, a pesar de que fue el primero que tiró la lanza. Cuando Héctor se la devolvió, Paris tuvo demasiado miedo y se fue corriendo. Entonces Héctor fue detrás de él y dijo: ¿qué te pasa? Eres un cobarde, estás actuando como un cobarde. Y Paris le decía que él no podía hacer eso. Luego después de eso empieza la guerra, ¿no? Y también estaba viendo, esa guerra estaba viendo Príamo, que era el papá de Paris, de Héctor y de más de 50 guerreros troyanos. Y Príamo, la verdad, se quedó sorprendido por la reacción de su hijo. Pero es que aquí hay un, un punto clave de que por qué es que Paris se enamora de Helena. Porque años anteriores, en una reunión, Paris tenía una manzana de oro. Entonces estaban Afrodita, bueno, Venus, Venus que era Afrodita, Artemisa, Hera, Atenea también estaban reunidas. Y Venus, como era la diosa de la belleza, ella le dijo a Paris: si tú me das esa manzana, si me la regalas, yo te prometo, que la mujer más bonita será para ti. Entonces, Paris por eso fue que le dio la manzana. Y la mujer más bonita era Helena. Y Helena era la esposa de Menelao. Por eso cuando Paris llega a Grecia, perdón, y, y conoce a Helena, se enamora rápidamente de ella, porque era la mujer más hermosa. Y bueno, en toda la guerra entre Troya y Grecia, estaban los dioses estaban divididos. Por ejemplo, Hera, que era la esposa de Zeus, de Júpiter, Hera, Minerva, estaban a favor de los griegos, pero Apolo y otros dioses estaban a favor, y Ares también, que era el dios de la guerra, estaban a favor de los troyanos. Incluso ellos intervenían en la lucha. Ares incluso estaba también peleando contra los griegos. Y eso era algo que no se podía hacer porque era algo entre ellos, entre los mortales. No era algo entre dioses y mortales. No, porque los mortales no le podían hacer daño a los dioses. Entonces Minerva y Hera no sabían qué hacer, decían: pero ¿qué hacemos para que los griegos no puedan, o sea, para que los aqueos no pierdan? Y también trataron de intervenir. Minerva trató de intervenir muchas veces, Hera igual, hasta que Júpiter se cansó y dijo que él iba a tomar una decisión y que no quería que nadie se meta en la pelea. Simplemente él sabía lo que iba a hacer. Y bueno, durante toda esta lucha se dieron cuenta de que los aqueos estaban perdiendo. Y Minerva dijo: ¿y si hacemos algo para detener a los troyanos? Entonces Hera le dijo: sí, tienes razón, hay que tratar de hacer algo. Y bajaron hacia la guerra, que estaba en ese entonces, y trataron de intervenir. Bueno, y en la guerra ya se sabe, hubieron muchísimas muertes. Agamenón perdió hombres, Menelao igual, y por parte de los troyanos también se murieron bastantes troyanos, e incluso murieron algunos hijos de Príamo, que era el rey de Troya. Y bueno, luego de eso seguían, ¿no?, la guerra, hasta que
hasta que después, hasta que después Atenea baja a la tierra disfrazada de uno de los guerreros troyanos, y también como que lo endulza a Pándaro, que era un guerrero troyano, para que dispare una flecha en contra de Menelao. Entonces él lo hace, y a Menelao, si no me equivoco, le lastimó parte de su oreja. Y nuevamente siguió la guerra. Pero esto cesó, o sea, terminó cuando Agamenón se enteró. Por ejemplo, es que ellos habían quedado en que ya no iba a continuar la guerra. Pero esto se rompió, esta tregua, mejor dicho, se rompió después de que Pándaro le lastimó a Menelao. Y bueno, nuevamente continuó la batalla. Luego también Minerva, o bueno, Atenea, trata de hablar con Diomedes. Y también empieza como que a incitarle cólera, una especie de rabia, para que él tenga fuerzas para poder luchar en la batalla, ¿no? En la guerra, para que pueda combatir mejor. Y bueno, Pándaro, en ese entonces Diomedes era el más fuerte, en ese momento era el más fuerte. Por ello es que lo querían a él con esa rabia, para que pueda combatir aún mejor. Y teniendo en cuenta de que Minerva siempre sabe que lo protegía. Pero Pándaro logró herirlo con una flecha. Y entonces, como Minerva siempre estaba que lo cuidaba, al ver que Diomedes estaba herido, fue hacia donde él a rescatarlo. Y bueno, consiguió, lo que hizo fue curarlo. Y bueno, luego Afrodita, o bueno, Venus. Bueno, después eh, Minerva le dice que evite atacar a los dioses, porque contra ellos no podía no podía no podía combatir, a menos que sea con Afrodita. O sea, o bueno, con Afrodita o Eneas, como se decía. Eh, Perdón, Afrodita. Claro, porque Eneas era hijo de Afrodita. Y bueno, Diomedes logró atacar a Eneas, al hijo de Afrodita. Luego, Héctor decide regresar al reino, ¿no? Y encuentra a su esposa Andrómaca. Y tenía a su hijito, tenía a una chica que estaba alzando a su hijito en brazos, ¿no? Estaba a un bebito. Y ella le dice: te vas a atrever a dejar a tu esposa viuda y a tu hijo huérfano, a tu hijo que va a necesitar de ti. Y Héctor se sentía mal, se ponía triste, ¿no? Porque sabía que su esposa tenía razón. Pero Héctor le dice que por favor, que no se ponga así, que él va a luchar por Troya, para que todos ya no haya más guerra, ¿no? Y bueno, y Heleno, que fue un príncipe de Troya, le pidió a Héctor que, que le ordene a su madre y a las mujeres de Troya para que se dirijan a Atenea, a la diosa, y le haga una ofrenda para que ella pueda apiadarse de ellos entre toda la guerra, ¿no? Y en ese momento, cuando Héctor hace todo eso, le dice a las mujeres eso, habla con su esposa, la trata de calmar y todo, va en busca de su hermano Paris, habla con él, le dice que estaba actuando como un cobarde, que qué pasó, y trata de convencerlo, ¿no? Trata de convencerlo. Bueno, y luego de eso, Héctor va nuevamente a la guerra, y él les dice que quiere enfrentarse
a uno de los aqueos, al más fuerte. Y todos se reúnen y entre ellos estaba Ajax, que era también el más fuerte, el más hábil, ¿no? Entonces lo eligen a él. Y esa batalla, esa guerra duró hasta la noche. Y luego de eso ellos empezaban a incinerar sus cadáveres, tanto los troyanos como los aqueos, los griegos. Empezaban a incinerar sus cadáveres de los fallecidos. Luego, luego nuevamente se daba la guerra, pero en el Olimpo estaba viendo otra cosa, de que Júpiter le decía a los dioses que ya les iba a prohibir ayudar a los aqueos y a los troyanos. Entonces Atenea se trata de oponer, ¿no?, a su decisión y les dice que aunque sea pueden aconsejar a los hombres durante la batalla, aunque no era necesario intervenir. Pero Zeus no quería, estaba firme con su decisión. Luego Zeus manda un rayo, truenos, pero y los aqueos lograron huir. Eso pasó en la batalla, ¿no? Luego Agamenón trata de convocar a sus guerreros y les propone ya irse de la guerra, irse a Grecia, regresar a casa, mejor dicho. Entonces Diomedes escucha eso y le dice que estaba actuando como un cobarde, que por qué iba a hacer eso. Al final, al final todos estaban ahí por culpa de Agamenón. Por culpa de Agamenón es que estaban todos ahí en Troya para luchar y que al final se vaya simplemente porque quizás están perdiendo hombres, no era de un guerrero, ¿no? Luego uno de los guerreros le habla con Agamenón y le dice que se disculpe con Aquiles. Y bueno, y él le dice, ¿no?, que le va a devolver la mujer a Aquiles, pero que vayan a hablar con él. Manda a dos de sus hombres a hablar con él, y dos de ellos, a los que los manda, eran también amigos de Aquiles. Entonces Agamenón les manda a ellos para que hablen con Aquiles, para que le pidan disculpas por parte de él y que le diga que le va a entregar a Briseida. Pero Aquiles estaba decepcionado, estaba muy ofendido y se negó, le dijo que no iba a aceptar perdón, no iba a aceptar ninguna disculpas de Agamenón. Entonces, después de esto, cuando Agamenón ya se sentía como perdido, mejor dicho, trama con Menelao ir a espiar al campamento troyano, porque habían llegado otros guerreros de otro lugar, sino que ellos no sabían que eran unos guerreros nuevos. Entonces se van a espiar. Pero en sí ellos fueron los de la idea, pero se ofrecieron Diomedes y Odiseo. Ellos se encargaron de ir a espiarlos, ¿no? Y cuando estaban llegando, encuentran a un troyano que también iba a hacer lo mismo, iba a espiar a los aqueos. Entonces se escondieron, lo agarraron al troyano para sacarle toda la información. Entonces, y él les dice, ¿no? Dolón les cuenta de que esos campamentos eran de unos guerreros que recién habían llegado esa noche y que estaban demasiado cansados, que no podían ni siquiera pelear porque estaban demasiado cansados. Y ellos aprovecharon, fueron allá, los atacaron e incluso robaron unos caballos blancos muy bonitos. Y bueno, luego Júpiter le comenta a Héctor que si él quiere ganar, lo que tenía que hacer era herir a Agamenón. Y ¿cómo se llama? Y eso fue lo que hizo Héctor.
Héctor, a pesar de que luchaba, él se mantenía mirando a Agamenón para poder herirlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso iba a hacer que los aqueos retrocedan y que los troyanos logren tomar las riendas de la batalla. Entonces lo logra herir a Agamenón, y es ahí donde los troyanos comienzan nuevamente a tener las riendas en la batalla y empiezan a atacarlos. Héctor empieza a lanzar pues, piedras, y bueno, consigue atravesar la puerta de la muralla. Bueno, luego Hera, que era la esposa de Zeus, lo engaña, lo deja todo así somnoliento. Y bueno, Agamenón, en ese momento, Agamenón estaba ya tirando la toalla, estaba a punto de rendirse. Y Poseidón es el que ayuda a los aqueos en ese momento en la batalla. Ajax atacaba a Héctor, pero Héctor, si no me equivoco, mmm, Héctor quedó herido. Claro, Ajax se enfrentó con Héctor y Héctor quedó herido. Entonces él trata de retirarse de la batalla en ese momento. Pero en sí ellos se acercaron a las naves a pelear ahí, a enfrentarse, como que para ya matarlos, para obligarlos a irse, ¿no? Y, y luego Zeus, cuando ya logra tener conciencia, porque como Hera le había mentido, le había dado algo para que se duerma así. Y bueno, Zeus, al momento de que se despierta, le da fuerzas a Héctor y a los troyanos, los cuales consiguen, como les digo, llegar hasta las naves de los aqueos. Y es ahí donde ellos empiezan a ser más fuertes, empezaron a morir más aqueos, quedaron pocos ya, y peor aún, Agamenón se sentía más intimidado. Y Patroclo, al ver, al ver todo eso, al ver cómo los aqueos morían, llega donde Aquiles y le dice, llora incluso por todo lo que estaba pasando, y le dice que él no iba a permitir que sus hermanos aqueos sigan muriendo así, y que por culpa de Aquiles, que por sus rencores, que él no los estaba ayudando y que debería dejar eso de lado. Y si Aquiles no quería ir a la batalla, al menos Patroclo sí quería ir, y simplemente para que no vean que era él, lo único que quería era que Aquiles le prestara su armadura. Entonces Aquiles simplemente lo escuchó y le dijo que ya, pero que cualquier cosa que regrese hacia Aquiles para ver qué podían hacer, ¿no? Y bueno, Patroclo se pone la armadura de Aquiles, y todos al ver la armadura de Aquiles pensaban que era él, pero no, era Patroclo. Entonces, lo que hizo fue ir, luchó con todas sus fuerzas, y para ello los troyanos tenían miedo de enfrentarse a él, porque como pensaban que era Aquiles era el guerrero más fuerte, y tenían miedo de enfrentarse a él, se alejaban, y Patroclo empezó a luchar. Entonces luego se interviene Apolo, el cual ayuda a los troyanos, y él le da un golpe por la espalda, y es ahí donde ya cae en manos de Héctor, y Héctor es el que lo mata. Y es ahí, y cuando Héctor lo mata, le quita las armaduras de Aquiles, y ya se las estaba llevando. Y los aqueos, al ver esto, van tras él, incluso hacen una rueda, y Antíloco, que era uno de los aqueos, va a ver a Aquiles para darle la triste noticia
de que Patroclo había fallecido, pero Aquiles ya tenía un extraño presentimiento de eso. Entonces Aquiles, como no tenía sus armaduras, habla con Tetis, y Tetis, su mamá, le consigue unas armaduras nuevas. Aquiles se las pone y entra al campo de batalla. Y es ahí donde empieza a acabar con todos los troyanos a diestra y siniestra. Incluso se enfrentó también con Héctor. A Héctor lo mató y se lo llevó al campamento, a las tiendas. Luego llega, claro, se lo lleva a las tiendas, incluso como Aquiles estaba matando a troyanos en el río se enoja. No recuerdo cuál es el nombre del dios. Se enoja, de la diosa creo que era, se enoja con él y empieza a inundar todas las naves. Y Tetis salva a Aquiles de morir. Y ya. Bueno, y en ese transcurso de que Aquiles pensaba que iba a morir, no era Tetis, era Hera, que la esposa de Zeus fue quien rescata a Aquiles. Y bueno, ahí también como era en un principio, este, habían dos grupos, ¿no? O dioses que iban a favor de Troya, dioses que iban a favor de Grecia, y se daba ese enfrentamiento. Entonces Príamo trata de abrir las puertas de la ciudad de Troya, y ahí es cuando Apolo consigue alejar a Aquiles de los muros de Troya. Y otro punto importante, ¿por qué Patroclo muere? Porque él trata de llegar al muro de Troya, a los muros de Troya. Y Aquiles le había advertido que no se meta, que no se trate de acercar ahí, porque hay dioses que estaban cuidando Troya. Sin embargo, él, como era terco, no hizo caso y se va directo porque pensaba que él podía lograr eso, lo que querían los aqueos, ingresar a Troya. Pero desgraciadamente no fue así, porque se encontró con Apolo, y Apolo fue el que prácticamente lo llevó a la muerte, ¿no? Bueno, luego Héctor se enfrenta con Aquiles, y Aquiles lo mata, y hace lo mismo que Héctor hizo con Patroclo, que en su carro lo empieza a recorrer, lo empieza a arrastrar. Se lo lleva incluso a las tiendas. Y bueno, ahí también se dio el acto de velar a Patroclo. Y Patroclo se le presenta a Aquiles para decirle que por favor lo entierren para que pueda descansar en paz. Luego llega Príamo, el papá de Héctor y de París, a pedirle a Aquiles que por favor que le devuelvan a su hijo. Entonces, ambos estaban tristes, Príamo por la muerte de su hijo Héctor, y Aquiles por la muerte de Patroclo, de su mejor amigo, si no me equivoco. Y finalmente, bueno, Aquiles acepta devolver a Héctor, ¿no? A su padre, para que tenga una santa sepultura. Y cabe recalcar de que esta guerra duró 10 años. Muchas gracias.